Queridos amigos, queridas amigas, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas al canal y bienvenidos al canal Amor por Chile, un canal, como le decimos, 1000% en apoyo a la batalla cultural, un canal que está por Chile, un canal que está por las tradiciones, que está, ¿no es cierto?, por la libertad y que está por sobre todas las cosas con la familia chilena. Ya, hoy día tenemos al diputado Gonzalo de la Carrera, quien está presente acá, y queremos que ustedes puedan, ¿no es cierto? Vamos a escuchar al diputado, su intervención, y después, diputado, le quiero decir que el canal tiene esta dinámica, escuchamos al invitado tranquilamente y después le damos la posibilidad a algunas personas para que puedan hacerle alguna pregunta o algún comentario. Ya, esa es la dinámica que usamos con todos los invitados. Así que, diputado, le quiero darle las gracias, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y primeramente, yo siempre le hago la pregunta del millón al invitado. Y la pregunta del millón es, ¿quién es el diputado Gonzalo de la Carrera? Si nos puede decir y al mismo tiempo para que vaya saludando a la gente. Muy buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes, Neri, muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo soy un diputado independiente, salí electo en el Estado republicano, era republicano, fui fundador del Partido Republicano. José Antonio Kast tuvo desaveniencia conmigo, me echó al partido, como ha echado a muchos más, no ha sido el único, Gloria Navellán, Johannes Kaiser, que terminó renunciando, pero es lo mismo que haberlo echado porque le quitaron las comisiones. Leonidas Romero también se tuvo que ir de la bancada. Y así José Antonio Kast ha ido demostrando que él es una persona que tiene muchos problemas para relacionarse con adultos, no así con jóvenes recién recibidos o niños más jóvenes a los cuales les puede dar órdenes permanentemente y se obedecen obsecuentemente. Yo soy una persona independiente, estudié en la educación pública y también en la educación privada, financié mis estudios universitarios, los pagué con crédito fiscal y préstamo estudiantil. No anduve pidiendo prórrogas ni perdonazos. Viví una época cuando era pequeño en Estados Unidos para la Unidad Popular, porque mi papá no quería que viviéramos bajo un régimen comunista. He sido director y presidente de empresas medianas, pequeñas y grandes, algunas que se transan en bolsa. Tengo mucha experiencia en el sector real, que es donde se pagan impuestos, que es donde cuesta ganarse la vida. Los últimos 6 años de mi vida se los dediqué a Radio Agricultura, para dar la batalla cultural de las ideas desde la radio, defendiendo las ideas de la libertad y de la derecha. Y después organicé el primer comando del rechazo, el comando del no, la casa del no, donde sacamos un 22%. Pero finalmente las vueltas de la vida nos dieron la razón y terminamos ganando con un gran en contra, ¿no es cierto?, en el último proceso constituyente. No soy un político, no me siento político, estoy en la política, pero estoy de pasada. Creo que soy mucho más parecido a la gente común y corriente de la calle, que sabe lo que cuesta ganarse el pan, que sabe lo que cuesta llegar a fin de mes y que sabe lo que difícil que le hacen la vida a los políticos. Así que estoy siempre del lado de los ciudadanos y soy un patriota. Soy un patriota que le gusta la soberanía, la libertad de Chile. Y bueno, aquí estamos para compartir la dinámica de lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día vemos que los partidos ya se olvidaron de la Constitución, reflejando que ya no era un problema, lo que siempre dijimos, están todos en modo de elecciones. Tenemos un gobierno que a pesar de las derrotas electorales persiste en forma contumaz con su agenda identitaria. Lo demostró la ley de la protección a la mujer, que es una ley antihombres más que de protección a las mujeres. Básicamente les quiero contar una anécdota. Si dos mujeres conviven, lesbianas, bajo un mismo techo y se agreden, ahí no hay violencia. La violencia no existe entre las mujeres, es solamente cuando interviene un hombre. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa si el hombre se persigue mujer y agrede a una mujer? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Estamos ahí pasmados con el silencio de Boric después del asesinato perpetrado en Chile por agentes venezolanos de un ex militar venezolano. El antisemitismo de este gobierno, de Gabriel Boric, en las FIDAES, las insólitas explicaciones de la vocera que vamos a hablar sobre en este programa, los republicanos que buscan su identidad después de haberle hecho la trampa a Johannes Kaiser, y ahora que Johannes Kaiser es candidato, se dan cuenta que tienen que volver a sus orígenes
y desdecirse de lo que les dijeron durante la campaña de la prueba. El censo, que es otra cosa, que no es sino otra cosa que un empadronamiento de los chilenos por el partido. Bien, bien, diputado. Bueno, y el Estoy de acuerdo con anticomunismo que no se usted. entiende que el Frente Amplio es neomarxista puro y duro, la narcopolítica, la criminalidad, el canibalismo y el satanismo. Todo eso podemos hablar hoy día. Ya, oiga, Gonzalo, diputado, antes que nada, la verdad que tengo muchas preguntas que hacerle, pero no puedo dejar pasar y yo le quiero hacer un reconocimiento a usted, diputado, y de parte de mucha gente, porque usted fue un granito de arena en esta causa, primero por el rechazo y después por el en contra. Entonces, yo le quiero agradecer, ya que está en mi programa, por todo el apoyo que hizo, por toda la gran lucha que hizo por el en contra y también, ¿no es cierto?, obviamente por el rechazo. Entonces, creo que yo le digo esto porque en el video que yo le tiré de invitación, hay varias personas que han dicho lo mismo, entonces no es una cosa que yo invente, y realmente yo de alguna manera y muchos nos sentimos representados por usted en relación a que usted luchó para que el primer mamarracho, ¿no es cierto?, ya se rechazara y el segundo mamarracho también. Entonces, usted es una de las personas que abrió los ojos, ¿no es cierto?, a un Chile dormido, sobre todo, ¿no es cierto?, a gente que era de Boric y que al ver, ¿no es cierto?, lo que usted hablaba, ¿no es cierto?, se salió, porque la verdad que usted comprenderá que hay mucha decepción por todo lo que está haciendo este presidente. Pero bueno, vamos a entrar en materia ahora. Diputado, usted nombró algo bien importante, lo que está pasando ahora. Yo ya hice 3 videos en relación al censo y que estoy de acuerdo con usted, plenamente de acuerdo que esto no es un censo, es un empadronamiento, porque nos están preguntando datos personales a nosotros. Y aparentemente nos preguntan datos para saber, ¿no es cierto?, en qué condición estamos y si tenemos más piezas, porque existe la posibilidad, porque tengo el comentario de una persona que dijo que se había hecho un censo en Bolivia, ella estaba en Bolivia y le preguntaron exactamente lo mismo y después apareció el gobierno con un decreto ley que tenía que darle unas piezas a ciertos inmigrantes, de acuerdo al decreto. Y eso, entonces, me gustaría que usted nos dijera, ¿no es cierto?, cuál es su pensamiento. Usted ya lo dijo, pero nos gustaría hilar fino. ¿Qué piensa usted de esto que está haciendo el gobierno y que realmente se tendría que haber sido, ¿no es cierto? Yo lo que sé, el último censo se hizo en 2017. O sea, correspondía ahora hacerlo en 2027. Entonces, como yo tiré un video, dije yo, ¿por qué tanta desesperación los comunistas por hacer un censo ahora que en realidad es un empadronamiento? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué ahora y no esperar el próximo gobierno de turno para hacer el censo como corresponde, que correspondería en 2027? ¿Por qué los comunistas están tan desesperados, tan nerviosos de preguntarnos por nuestros datos? ¿Qué opina usted, diputado? Bueno, primero opino que esta es otra de las herramientas de receta, de manual que tiene el comunismo y el totalitarismo cuando se hace el poder. El problema es que aquí ellos están próximos a perder el poder en 2 años más, de eso no cabe duda. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si este censo lo necesitan si fueran a dejar el poder. Claro. Y cómo lo usarían si fueran a dejar el poder. Entonces lo que uno empieza a sospechar es que no tienen ninguna intención de dejar el poder. Y por eso Claro. existe el caos y la anarquía y la falta y ausencia de Estado de Derecho, porque esta gente se hace fuerte en el caos, se hace fuerte cuando la ciudadanía tiene susto, tiene temor, y cuando en el fondo las raíces de las libertades individuales son carcomidas, cuando uno no se atreve al centro de Santiago, cuando empresarios no se atreven a construir un nuevo edificio en esa zona, porque se los invaden, una vez construidos se los invaden los inmigrantes ilegales. Y en definitiva uno ve que Boric, donde va bajando caos, va generando problemas, ahora lo está generando con la comunidad judía. Y yo quiero decir que en Chile los judíos y los árabes han sido un gran aporte cultural y también un gran aporte económico a nuestra sociedad. No tenemos por qué importar un problema que ellos tienen en el Medio Oriente a Chile. Y Boric, ¿qué es lo que necesita? Es importar ese problema para hacerlos pelear entre ellos y nosotros quedar entre medio. Entonces yo creo que este censo es una respuesta
o quizás es una pregunta, abre una pregunta adicional. ¿Por qué lo van a hacer ahora si supuestamente no van a ser reelectos, dado el desastroso gobierno que han hecho, el peor gobierno de la historia? Llevamos 2 años y lo único que ha hecho Chile es empobrecerse, en hacerse un país más inseguro, en haber atraído más inmigrantes ilegales y en haberse puesto como país o faro de cuánto movimiento revolucionario, anarquista o terrorista existe en América Latina de habla hispana. Están todos los carteles en Chile. Y el censo, entonces, es una herramienta que ellos creo que la necesitan porque piensan quedarse. No sabemos cómo, pero piensan hacerlo. Exactamente. Bueno, para la gente que está haciéndole preguntas al diputado, que la verdad que la pregunta corre muy rápido en el chat, para los que entran por primera vez al programa de Canal Amor por Chile, les digo que yo aproximadamente a las 8:30 o 8:35 voy a dar la posibilidad para que las personas se suban. Mientras tanto, ustedes pueden ser ya la fila virtual para que así yo lo vaya subiendo de acuerdo, ¿no es cierto?, al orden de llegada. Así que, como les digo, pueden subirse ya y yo a las 8:30 o 25 para las 9 yo les doy la posibilidad a ustedes para que puedan hacerle alguna pregunta al diputado o si no algún comentario, pero les vuelvo a repetir e insistir, por favor, que sean breves. Acá queremos que se respete, ¿no es cierto?, a las demás personas y no sean personas que puedan hacer monólogos. Cortita la pregunta, escuchan la respuesta del diputado y le dan paso a otra persona. Esa es la dinámica. Diputado, dígame. Han hecho mucho a raíz de un video que hizo alguien en redes sociales, han hecho varios, que han dicho que yo junto firmas para revocar la presidencia de Boric. Eso es falso. Yo jamás he pedido ni juntado ninguna firma. Eso quería preguntarle, diputado, justamente. Jamás. Explíquelo usted con sus palabras. Y tampoco está en la Constitución la posibilidad de revocar el mandato a través de juntar firmas. Eso no existe. Un plebiscito revocatorio. No existe esa posibilidad de revocar un mandato de un presidente de la República juntando firmas. Eso es falso. Yo jamás lo he hecho. Y eso es voladores que echan a volar en redes sociales de fake news para tratar de echar expedición y ese tipo de cosas. No es posible revocar el mandato de alguien, a menos que se haga una reforma constitucional que así lo permita, pero hoy no es posible. Claro, sí, eso yo lo he dicho también en mi canal, que mucha gente está pidiendo un plebiscito revocatorio para sacar a Boric, pero eso en la Constitución vigente no está, no existe. A la otra forma sería de que los diputados se unieran y pudiesen, o los senadores pudiesen hacer una reforma a esa ley, pero mientras tanto no existe. A propósito, diputado, mire, yo fui... Los votos en el Congreso tampoco para eso, porque claro, es una herramienta que sería muy peligrosa. El día se podría sacar al presidente Boric, el día de mañana se podría sacar a quien sea un gobernante de derecha si se juntan las firmas. Pero bueno, es algo que se puede analizar y discutir, porque si tiene un quórum suficientemente alto, claro, podría ser una posibilidad para no llegar a término y ver cómo se destruye un país, porque nosotros lo que estamos viendo es que los próximos años de destrucción, la capacidad de destrucción que tuvo Boric los primeros 2 años, 2 años más, es inaguantable. Claro. Diputado, yo soy parte del grupo de coordinadores del Movimiento Soberano, que fuimos el día 4 de marzo al Congreso y entregamos las firmas. Estuvo también, ¿no es cierto?, el tío Kelly, que es el coordinador general, junto con Mariela Parada y Manuel Cabezas, que entregaron las firmas, ¿no es cierto?, en el Congreso. La verdad que fue muy bonito, en el sentido de que fue toda una manifestación pacífica. Lo que nos llamó la atención, diputado, que cuando estuvimos ahí no había ningún carro lanza agua de parte de los carabineros, ningún zorrillo, un vehículo que se llama, nada, todo completamente pacífico. Había solamente 2 carabineros afuera. Entonces, realmente fue todo muy bien, gracias a Dios, y entregamos la firma. Ya hay más de 7.000 firmas, y sobre eso quería conversarle yo. ¿Cómo ve eso usted? Porque en realidad es un petitorio que entregamos con firmas para así, ¿no es cierto?, de alguna manera presionar a los diputados para que pudiesen hacer una acusación constitucional y poder destituir a Boric por notable abandono de deberes. En el mismo petitorio, ahí nosotros señalamos que hay 8 razones fundamentales de por qué se debe destituir a Boric.
y después, ¿no es cierto?, hacer el adelanto de las elecciones presidenciales. Entonces, me gustaría saber su opinión, qué le parece, cómo lo ve usted, porque lo hicimos todo de acuerdo a la Constitución, o sea, nada hicimos fuera, todo de acuerdo a lo que la Constitución nos mandata, que nosotros somos el soberano. ¿Qué nos puede decir al respecto, diputado? Primero que lamento el día que fueron, porque fueron un día lunes en la mañana y el Congreso los lunes sesiona a partir de las 5 de la tarde. Y por lo Ya, tanto, se perdieron la posibilidad de haber juntado diputados y haber hecho un punto de prensa y claro. haber sacado más lustre a esa posibilidad. Nosotros se lo hicimos saber a gente del movimiento, ustedes, que el lunes no operábamos, pero parece que no hubo una comunicación fluida entre ustedes para... Ya. Es que no que era- parece que la fecha ya estaba hecha ya. Sí, pero cuando Ya, la pero fecha ¿cómo lo han conversado ustedes en el patio? ¿Han tenido una no, lo que reunión entre los diputados del petitorio? No lo que sé. no logro entender es que la derecha no existe en Chile. La derecha mutó Estoy de acuerdo. hacia la democracia cristiana antigua. Hoy día no se puede decir que la UDI o Renovación Nacional son partidos de derecha. Ellos son partidos que se codean, se pegan codazos por tratar de ubicarse en un centro político que a mi juicio no existe. Porque los 5 millones de votantes que antes no votaban porque el voto era voluntario y que son ateos de la política, o sea, no creen en la política, Claro. solo van a votar si están obligados, esas personas no son de centro. Esas personas son de cualquier cosa mientras haya seguridad y mientras haya empleo o trabajo, mientras haya prosperidad. Y van a votar por el que les prometa o el que les garantice una mejor oportunidad que ello ocurra. Y eso no es necesariamente una persona de centro. El centro no Claro. existe ideológicamente porque o uno quiere más Estado de Derecho o quiere menos Estado de Derecho. No existe el centro, más o menos Estado de Derecho. Uno quiere más impuestos, quiere menos impuestos, pero uno no puede querer más o menos Claro. impuestos. Entonces, toda esta moda buenista de gente que cree que hay que ir a codearse para ganarse el centro es una idea que a mi juicio no tiene ningún destino. No hay ningún partido de centro que haya tenido una figuración en los últimos años en las elecciones. De hecho, candidatos de renombre que han llevado de centro no han podido ser electos. Mariana Elwin, hija del presidente Elwin, no fue electa constituyente. Silvia Izaguirre, que ha sido renombrada en todos los diarios, en cuanto el canal de televisión ha habido y ha sido columnista de la tercera tampoco. El Partido Amarillo no tiene un solo parlamentario que existía antes de que existiera Amarillo. O sea, nadie los pesca, no hay votos ahí, no existe. Sí. Y por lo tanto, la única opción es la derecha, pero la derecha de verdad. Y la derecha de verdad no es no es ni republicanos, ni la UDI, ni Chile Vamos. ¿Por qué no es republicano? Porque yo fui republicano, fui fundador. Sí. Pero cuando ahora decidieron tratar de vestirse con el overol de Chile Vamos, de disfrazarse de Chile Vamos, para apostar a hacer una constitución, cualquiera fuera esta, que dejara bien prospectado a Kast para ser presidente y traicionar los valores fundamentales republicanos de Chile, entonces uno tiene que decir que tampoco los diputados republicanos son de derecha. Son más, Claro. algo más de la Bien. misma política que hemos visto durante todos los tiempos. Se van a cuadrar donde calienta el sol y por lo tanto eso es lo que ha llevado que gente como Gloria Navillán, que yo, que Johannes Kaiser, que no sé, Tere Marinovich, que Rocío Cantuaria, que Sergio Mendic, estemos disociados, estemos separados de esta derecha política que existe, pero que ni ellos se atreven a decirse derecha, ellos se dicen de centro derecha. No, tienen un complejo gigante. Y todo esto es fruto de el legado de Lavín, de Longueira, de Piñera, que buscaron siempre la socialdemocracia para Chile. Y no se olviden ustedes que lo que rechazamos cuando votamos en contra fue una constitución socialista, totalitaria Exacto. e identitaria. No estoy hablando del mamarracho, estoy hablando de la última, que venía Claro. cargada de falacias y de mentiras y que nos entregaba al globalismo y a la Agenda 2030. Ya, pero concluyendo con sus palabras, diputado, qué podemos esperar de esta gente? Estoy hablando a nivel general, Muy poco. porque ya yo estoy de acuerdo, ¿ah? Estoy de acuerdo con lo que usted dice en relación a que hay una falsa derecha. Yo siempre decimos el eslogan, hay una derecha en el Parlamento que es una derecha cobarde, traidora, Que no es y cuando derecha. decimos eso es porque está, ¿cómo se llama?, asociada con la izquierda. Por eso. Eh, seguramente hay una llamada.
una Ahora llamada. sí, Le puse en modo avión, no sé si funciona eso. ya. Sí, lo estoy escuchando ahora. Entonces, como le Bueno, decía, finalizando este tema, diputado, ¿hay alguna posibilidad, hay alguna esperanza? Porque yo me enteré, o sea, me dijo el tío Kelly, le voy a decir que ya hay tres diputados que lo felicitaron, ¿no es cierto?, por el petitorio y al mismo tiempo le dijeron a él que iban a poner máxima urgencia en el petitorio para ver si se podían juntar las firmas, para no, poder llegar a buen no se van a término. juntar no se van a juntar las firmas. Se Ya. necesitan 4/7 de los diputados para esa reforma constitucional. No le veo ninguna posibilidad, sinceramente. Básicamente ¿Cuántos por eso. diputados se necesitan? Porque son mínimos 10, ¿o no? Sí, pero para que vote, para que una vez votada y tenga efecto, se necesitan 4/7. Entonces es Ya. demasiado alto. 4/7 de 155, no sé, son 80 y tantos. No lo veo. 83 creo que. Y por lo tanto nos queda otra cosa que aguantar estos 2 años de gobierno y de esperar que ellos no se hagan O seguir presionando. un autogolpe de Estado, claro, y esperar que la derecha cobarde no se O baje. seguir presionando con las firmas, seguir yendo al Congreso en forma pacífica para hablar con los diputados. Sí, siempre es bueno generar opinión ¿Cómo y dice? siempre es bueno generar opinión e ir haciendo que la ola crezca. Pero no veo que esto pueda realmente tener un término feliz en el sentido de que se pueda hacer una reforma constitucional y acto seguido derrocar al presidente democráticamente electo, por mucho que nos cargue. Entonces, ¿qué le queda a Chile? Le queda Ya. muy poco. Eh, Claro, es que sabe lo que pasa, diputado, usted se puede dar cuenta el descontento de la gente que ya yo mismo dice que hace poquito estuve en los cerros ¿cómo se llama? De Valparaíso, perdón, de Viña, lo que pasó acá, ¿no es cierto?, con los incendios. Le digo acá porque yo soy de la quinta región. Y ahí pudimos ver, ¿no es cierto?, in situ lo que es el descontento de la gente, porque no han recibido ayuda de nada, ningún diputado, senador ha ido a esos lugares, ¿no es cierto?, ni siquiera, ¿no es cierto?, la misma alcaldesa de Viña o el alcalde de Valparaíso ha visitado, entonces realmente ellos se encuentran como huérfanos. Y ese descontento total, o sea que la gente misma está diciendo que no podemos esperar hasta el 2026 que este gobierno siga destruyendo el país. Entonces es bastante caótica la situación que se está viviendo y yo no entiendo mucha gente que dice grande Boris y yo no sé esa gente que dice así en qué país vive porque vemos todos los días, ¿no es cierto?, asaltos, delincuencia, gente que está muriendo, ¿no es cierto?, en manos de delincuentes, entonces no podemos seguir esperando hasta el 2026 con este gobierno. Esta bola, ¿no es cierto?, de nieve está creciendo cada día más. Mire, ¿Qué puede fíjese que decir usted al respecto, yo estoy diputado? súper de acuerdo con su diagnóstico y vemos hoy día a la vocera Camila Vallejo decir que, por ejemplo, la expulsión de Israel de participar de la Feria del Aire, donde es nuestro segundo proveedor de armamento de guerra y Sí, de un alto, ¿no es cierto?, proveedor tecnológico que nos ha apoyado durante muchos años, es pegarse un balazo a los pies. Pero para la extrema izquierda no, porque la extrema izquierda no cree en la estabilidad, no cree en la libertad, no cree que tengamos derecho a defendernos de nuestros vecinos, creen en una gran América Latina chavista y sin barreras, sin exacto. fronteras. Y si el problema lo tenemos acá, imagínense el problema que tiene en el norte de Chile, donde entran miles de inmigrantes y no han querido cerrar la puerta. Si cerrar la puerta es muy fácil, es cosa de tomar la decisión en un día. Claro, Entonces uno se pregunta por qué no quieren cerrar la puerta. exactamente. La puerta se cierra y se cierra nomás. Y se agarran los aviones y se empieza a expulsar y los dejan en la frontera a todos los inmigrantes ilegales. Y mala suerte, pues si nosotros no creamos el problema, nosotros no tenemos por qué solucionarle el problema a, a los países comunistas como Venezuela y como Cuba, donde su población termina arrancando hacia otros lugares del mundo. Estados Unidos cerró sus fronteras a Cuba durante mucho tiempo y no las Ujú. abre, o sea, y tampoco se las abre a los mexicanos. O sea, si se quieren meter los otros países con gobiernos socialistas, marxistas y comunistas, que asuman las consecuencias.
Yo mismo decía aquí en Chile que vamos a tener que asumir las consecuencias si aprobamos una constitución socialista. Y por lo tanto yo lo que haría es, hay que hacer tres cosas en el próximo presidente, si llegara a ser Johannes Kaiser, por ejemplo. En los primeros 100 días, primeros 100, no después, hay que erradicar todo el narcoterrorismo que existe en Temucuicui. Es una gran tarea, pero no creo que demore muchos días si el ejército confía en el presidente de la República y si se trae tecnología de países como Israel, por ejemplo. Mapas de calor, drones, municiones de alta tecnología para acercarlos y para atraparlos en la medida que sea posible, sin el uso de la fuerza, pero creo que hay que derramar sangre. Si el Estado de Derecho se repone derramando sangre, si no la sangre que se derrama es la que vemos todos los días de gente que es muerto por sicariato, por asesinato por encargo, por terrorismo, por drogadicción, es una por otra. Nosotros tenemos que recuperar. Lo otro que hay que hacer es cerrar la frontera, hacer una política de inmigración ordenada, o sea, traer a Chile lo que necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos médicos especialistas, traer médicos. Si necesitamos, ¿no es cierto?, gente para el trabajo en la agricultura, para la recolección de las cosechas, traigamos por un periodo corto de tiempo. Pero nosotros tenemos que tener una política de migración legal, normalizada. La gente tiene que pedir la visa antes de entrar, no puede llegar aquí ilegal. Aquí el Estado, el gobierno presentó una regla de uso de la fuerza que era un chiste la semana pasada. Es decir, se le va a aplicar fuerza distinta. Si la persona se autopercibe como pansexual, entonces no, se le trata con dulzura. Pero si la persona se percibe como pueblo originario, también con dulzura. Pero si es un chileno de carne y hueso, como todos nosotros, se nos trata con el máximo rigor de la ley, cuando todos se nos debiera tratar con el máximo rigor de la ley si estamos rompiendo el Estado de Derecho. Entonces aquí vemos un gobierno que quiere el caos y que por todas las vías posibles trata de escapar a estas leyes contra la delincuencia, contra la anarquía, el narcotráfico, porque ellos no han querido probarlo. La Camila Vallejo hoy día dio unas explicaciones que son una vergüenza. Dice que ellos están preocupados porque Israel estaría, y yo no me quiero comprometer con la opinión de si lo está o no lo está, solamente quiero ejemplificar, que para ellos lo que hace Israel es malo. Pero los 100 millones de muertos que tiene el comunismo en el mundo, lo que hace Chávez, lo que hace de Maduro hoy día en Venezuela, lo que hacen los sucesores de Castro en Cuba, eso no son un problema para ellos. Solo es problema si lo hace Israel. Entonces, yo creo que aquí están dando explicaciones que debieran pasar esa misma pregunta, esas mismas respuestas que se dan, entonces aplíquenlo a los países con los cuales realmente hay problemas de derechos humanos, como los ha habido, ¿no es cierto?, durante casi 70 años en Cuba, y como lo hay en Corea, y como lo hay en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, este gobierno nos miente y la gente como que le gustara que le mentieran, fíjate. Eso es lo que me sorprende, y me sorprende mucho gente de Chile Vamos, que juega siempre el partido del buenista. Al siempre le va a creer y siempre va a negociar con terroristas. Y eso es lo que yo no le perdono a Kast, de haberse sentado y haber aceptado las reglas del juego que se negociaron con un terrorista en la mesa. Se negociaron con Guillermo Tellier, que hoy día está muerto. Pero los 12 bordes se negociaron con un comunista, con una persona que participa en la democracia para destruirla. Y después nos vienen a contar que ellos son los buenos, o sea, Guillermo Ramírez, de la UDI, Diego Chalper, de Renovación Nacional. Ellos van a hacer una nueva constitución mejor para Chile, cuando ninguno de los dos ha trabajado un día, como trabajan ustedes los que están en este chat, para ganarse un peso. Siempre han vivido de los impuestos de todos nosotros, de los políticos, y necesitan el cargo para seguir lucrando y seguir. Son unos holgazanes profesionales de la política. ¿Sabe, diputado? Eso es lo que a mí me causa indignación, de que hay gente, ¿no es cierto?, que todavía nos trata a nosotros, que fuimos por el en contra, nos trata de traidores. Cuando ellos, ¿no es cierto?, dieron el voto a los traidores. Ellos, de la mano de Chaguán, de Charper y de Macaya, le dieron, ¿no es cierto?, el voto a favor, porque ellos fueron por el a favor y nos tratan a nosotros de traidores, cuando ellos, ¿no es cierto?, los de Chile Vamos, traicionaron a Chile
negociando, ¿no es cierto?, con Telier a la cabeza, con el marxismo. Negociaron con Boric. Entonces yo no sé la gente esta que nos trata de traidores a nosotros porque votamos por el en contra, cuando realmente lo que hicimos para defender a nuestra familia, hicimos para defender a nuestro Chile. De lo que se podía venir con esa constitución socialista, que justamente usted lo dice, y qué bueno que usted lo diga, diputado, siendo usted un diputado de la nación, porque realmente acá estamos para educar, para abrir los ojos. Diputado, la última pregunta que le voy a hacer antes de pasar a las personas, porque ya tengo varias personas para que le hagan preguntas, esta es la última pregunta que le hago, después vamos a pasar a otro. Usted nombró recién a Johannes Kaiser, diputado, que es candidato, ya se sabe, candidato a la presidencia del 2026. Y yo le quisiera preguntarle a usted qué opinión además se merecen de otros, llamémoslo outsider, que no son políticos, no están en la política, no han sido políticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, le estoy nombrándole así a Arturo Grandón, al doctor Munir, ¿cómo se llama? A Pedro Paul, que por ejemplo Pedro Paul, hablando sobre esto de la emigración, él estaba diciendo en un live que como primera medida que él tomaría si llegara a ser presidente, lo primero que haría para sacar a estos inmigrantes, minaría de nuevo la frontera, de nuevo, porque ya sabemos que la Bachelet desminó, ¿no es cierto?, cuando ella fue presidenta. Estaba todo minado en la frontera con Perú y Bolivia y ella mandó sacar las minas personales. Entonces lo primero que haría él ya es poner de nuevo las minas y los que están acá, ¿no es cierto?, que están irregulares, mandarlos de nuevo a su país. ¿Qué nos puede decir usted de estos outsiders que también, ¿no es cierto?, están por la lucha patriota y que porque la gente también, usted debe saber, ¿no es cierto?, que está hastiada, no estamos hablando de usted como diputado independiente, pero está hastiada de Chile Vamos, que usted mismo ha hecho la crítica, está hastiado, ¿no es cierto?, de este gobierno socialista, marxista, que lo único que hace es destruir Chile. Entonces la gente tiene esa opción de poder sacar candidatos que no sean políticos para la presidencia de la República. ¿Qué opinión le merece a usted estos tres candidatos, Munir, Arturo Grandón y Pedro Paul? De los tres, solo conozco a Pedro Paul y por lo ¿Ya? tanto quiero decirle que para ser presidente de la República no bastan las ganas y les agradezco a ellos el interés de querer ser presidente de la República, pero hay que tener conocimiento ciudadano, o sea, la gente desde a largo y ancho de este país tiene que conocerte, que con menos de un 80 a 90% de conocimiento ciudadano es muy difícil ganar una elección contra alguien que lo conoce el 100%, porque la gente vota desinformadamente, es decir, la gente tiene que ubicar a la persona por la cual está votando. Y por lo tanto creo que ninguno de los tres tiene posibilidades, de los tres mencionados, bajo esos parámetros. Ninguno tiene un conocimiento público que permita que sea conocido. Construir conocimiento público requiere de años de trabajo. Yo creo que de los outsiders, el que más me parece que puede tener una oportunidad es Johannes Kaiser, porque los tres hermanos Kaiser son muy conocidos, se potencian el conocimiento que se tiene de Axel, de Vanessa y de Johannes. Y Johannes ya tiene un camino recorrido en el distrito más importante de Santiago, que es la región metropolitana, ¿cierto? Santiago mismo, el distrito 10. Y creo que él tiene, en términos de ideas, él es por lo menos al que yo más me siento cercano y entiendo que va a formar un movimiento libertario, que sería un verdadero partido de derecha, que creería o que ayudaría a que tuviéramos un Estado más pequeño, a que hubiera menos impuestos, y que realmente se premie el mérito y que se restablezca el orden público. O sea que de todos los candidatos que hay, a mí el que más me parece que podría aprender es Johannes Kaiser, y ojalá lo haga, porque no me gustaría que José Antonio Kast pudiese llegar a ser presidente de Chile engañando a los chilenos. Yo lo entiendo, pero hay que hacer también un alcance que también no es que esté en contra de lo que usted opina, pero hay que decir que Johannes Kaiser es un político, está ya en la política. No quiero defender a Pedro, pero entiendo que él está hace tiempo ya trabajando en esto, Sí, está pero no marca, del año 2015 pero no en marca. la, ¿cómo se llama?
Sí, porque usted sabe cómo está censurado también en la prensa. Bueno, puede decir lo que quiera, pero no marca. Si yo salgo a la calle y pregunto por Pedro Pool, a menos que Ya, viva en Osorno y esté metido en la política y me interese la política, yo no sabría quién fuera Pedro Pool. A cualquier persona ya, que no le perfecto. interesa, que no vive de la política, no sabe quién es Pedro Pool, pero sí sabe quién es Evelyn Matei. Y eso es lo que les quiero Ya, explicar, que en el fondo el conocimiento público tiene que sonarte. Y por ahora, a lo mejor para una próxima pasada, podría ser que Pedro Pool tuviese alguna oportunidad. Yo le aconsejaría que el próximo gobierno claro, no lo tome en mal negocio, que vaya para el siguiente. Pero en esta vuelta yo creo que ya. el que tiene las mejores condiciones, y sobre todo porque sí ha conocido la política y sabe lo carroñera que es Johannes Kaiser. Esa es mi opinión. Pueden tener otra opinión ustedes, Claro, pero no, si se respeta de todas formas. Ya. Diputado, voy a hacer pasar entonces a las personas, pero antes que nada vuelvo a repetir, por favor, las personas que voy a subir sean breves, no se alarguen. Y una sola pregunta nomás, ¿ya? ya, Una sola sí, pregunta, mire, ya tengo, diputado, tengo 12 personas. sí, lo Dígame. único que te quiero decir es que yo a las 20:55 me tengo que desconectar. Claro. ¿Ok? Entonces, con mayor razón, ¿ve? Tiene que ser breve, muy Ya. breve. Ya, voy a, a pasar primero acá, está en la lista, la primera persona, Patricia. A ver. Patricia, buenas noches. Ella es de Valparaíso, diputado. Ya. Haz la pregunta cortita, Patricia. Ya, pero me Buenas escuchan, noches. ¿cierto? Ya. Sí, 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 Diputado, sí. buenas tardes para todos. Soy de Valparaíso. Diputado, una consulta para usted como diputado, porque usted sabe todo el teje-maneja lo que está pasando en el gobierno. ¿Qué opina usted del censo? Bueno, yo opino que el censo es Ya lo dijo. lo que describí hace un rato atrás, es un empadronamiento. Hay preguntas que no debieran contestarse, siempre el censo ha sido anónimo. Nosotros no tenemos por qué estar revelando información que es hiper privada nuestra y me parece que de alguna manera deberíamos generar un movimiento anticenso en estas condiciones. O por lo menos cerrar la casa y no abrir la puerta cuando le toquen, porque Ya. creo que no corresponde entregarle esa información en ese nivel de detalle a un gobierno comunista. Está bien, pero usted como diputado y está dentro de la Cámara y todo lo que está pasando en general, también quisiera darle a conocer porque yo creo que es negarse y no abrir la puerta porque el censo no es obligación, así como también lo que pasó con el incendio del terrorismo y de tanta maldad que usted dice, bien claro, lo escuché, la gente no quiere entender o lo quiere ver. Sí, la gente quiere ver y quiere entender, pero ¿por qué esto viene siempre de la Cámara de Diputados o concejales que toman leyes erróneas? ¿Me puede dar una respuesta? Porque del día de hoy ¿Sé cuál el es la terrorismo es pregunta? tan grande que disminuyeron casi todo. ¿Cuál es la pregunta, eh, Patricia? Sí. ¿Cuál era la pregunta del asunto Sí. del incendio? ¿A qué se debe tanto terrorismo? Que ustedes saben, toda la Cámara y el gobierno lo sabe. Bueno, Y la pues gente eso, no Ya, tiene sus diputado. casas, no tienen sus eso. cosas, han perdido todo y Espere que todavía están conteste en el la diputado, calle. Patricia. Ya. Bueno, el Diputado. terrorismo lo importamos. El terrorismo comenzó cuando Bachelet abrió las puertas. Yo me acuerdo del año 2015, 2016, cuando empezaron a llegar con estos sobres amarillos a importar a gente, todo en la clase política y clase empresarial, todos con el buenismo y la estupidez de decir de que este era un país de inmigrantes y que esto le hacía bien a Chile. Muchos románticos decían que esto iba a mejorar a la selección chilena, que íbamos a tener mejores deportistas. Era la única voz yo en la radio agricultura que siempre dije, esto es un error. Y el error ya lo evitó de cometer Australia, cuando se empezó a llenar de población asiática y empezó a ordenar la inmigración y a importar capital humano, que era lo que yo decía hace tiempo. El terrorismo lo importamos y lo importaron de adrede. De adrede lo importó Michelle Bachelet y no se atrevió porque nunca tuvo pantalones Piñera a cerrarlo, porque era romántico traer a este tipo de personas.
y en algún minuto sacaban cálculos muy estúpidos que esta gente, si venía de Venezuela, era de derecha, entonces iban a votar por la derecha, cuando jamás fueron de derecha, lo que fueron eran muertos de hambre, muertos de miedo, muertos de terror, pero de derecha no eran. Y eso es lo que nos envenenaron a Chile. A Chile es como que si llegara a su casa y usted tuviera la posibilidad de alojar a uno, le llegan 4 invitados que les consume el presupuesto mensual y que más encima le roba, más encima no produce, más encima consume servicios públicos como salud, como previsión, que ya vimos que se la llevan. Bajo una ley que se publicó hace muchos años, tienen la posibilidad de retirar sus fondos y llevárselos. Y cada uno se llevaba en promedio 5 millones de pesos. Entonces estamos mal porque hay por un lado una ideología de izquierda totalitaria y por otro lado un grupo de chilenos que no es menor, que se ubican en el espectro político de Chile Vamos y en el centro, que son buenistas. Para mí los buenistas son bastante estúpidos porque le asumen las mejores intenciones a quienes debemos asumirle las peores intenciones. Ya, gracias, Estimado, Patricia, te agradezco muchas tu gracias por intervención. su palabra, muchas gracias por todo. Quisiera haberle hecho muchas preguntas, pero no se puede, hay muchos que están esperando, Claro. Muchas pero mis gracias a usted. preguntas eran Sí, importantes. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. ya, muchas gracias. Lenin, él es diputado, un youtuber, TikToker también, y la verdad que es un venezolano que está hace tiempo acá. Y bienvenido, Lenin, te estamos escuchando. Haz la pregunta que quiere hacer el diputado, un comentario, no sé. ¿Cómo está, diputado? Un gusto conocerlo. Gusto conocerte, Lenin, y quiero hacer una distinción antes de que me digas nada. Es Dime. muy importante distinguir los venezolanos que vinieron arrancando del chavismo hace muchos años y que vinieron a ganarse la vida en Chile, como llegaron los inmigrantes alemanes, como los inmigrantes croatas y tantas otras inmigrantes, a sacarse la cresta trabajando, que los que han llegado como refugiados de cárceles que han sido vaciadas por el gobierno de Maduro para infundir terror en Chile. Y por lo tanto quiero hacer una distinción. Y te hago esta distinción porque yo tengo un yerno que no es venezolano, pero es de otra nacionalidad, por privacidad no lo quiero decir, y generalmente cuando los comentarios hacia esa nacionalidad son peyorativos, uno tiene que inmediatamente evitar las generalizaciones gruesas. Así que por eso te quiero pedir disculpas si mal interpretaste alguna No, de mis no, palabras. no, caballero, no se preocupe, diputado. Yo soy un gran admirador de su trabajo. Yo soy conocido en las redes sociales, no sé si ha visto alguno de mis videos, El Gordo Bipolar. Yo hago No lo he videos, visto, pero- bueno, les recomiendo mi canal en TikTok. Yo de verdad fui uno de los primeros que hablé del Tren de Aragua, uno de los primeros que hablé de la migración peligrosa, uno de los primeros que denunció que este país no tiene un sistema para hacer registros a la entrada de los inmigrantes a nivel de antecedentes penales. Cuando yo llegué con visa y fui a mostrar mis antecedentes penales y me dijeron que los guardara, que eso no hacía falta. Estoy hablando del año 2016. Es más, la persona se molestó porque yo insistí en que chequeara mis antecedentes que estaban apostillados por el Ministerio de Justicia de mi país. O sea, básicamente aquí el sistema migratorio le importaba muy poco si yo era o no era un criminal, así yo tuviera visa. O sea, era una cosa que yo le dije a mi esposa, esto se va a llenar de delincuentes si esto no cambia. Y así fue. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le dieron a José Antonio Kast para que aceptara un Estado social y de derecho? ¿Con qué lo compraron? Muchas gracias. Si yo supiera, te podría contestar, sería pura especulación. Yo creo que la ambición, Buena el- pregunta. yo creo que la ambición personal, el narcisismo, el sentirse infatuado, el sentirse mesiánico, termina por nublar las conciencias y las cabezas de las personas. Y creo que José Antonio Kast es muy peligroso porque él se viste de una persona religiosa, de martes de pololeo, de santidad, pero llegado el momento es capaz de vender a su madre. Y eso te lo digo porque teniendo 23 consejeros constituyentes, 23, no fue capaz de poner en el artículo 23.1
que era la protección de los derechos de las personas, se protegerá la vida de quien está por nacer, como si eso mejorara del que está por nacer. Un eufemismo que no tenía ninguna validez frente a la extrema izquierda y frente a los jueces de izquierda, porque todos sabemos que el no nato, el que no ha nacido, no es persona para la izquierda. Es un conjunto de células y proteínas. Y por lo tanto me parece imperdonable de que alguien que se viste de cura, que se pone la sotana, no haya sido capaz de sugerirle a sus constituyentes, porque él manipuló todo el proceso, él estuvo permanentemente encima del proceso, los constituyentes prácticamente no tenían poder de decisión alguno, todo les llegaba hecho desde ideas republicanas, no se les haya ocurrido, usted puede creer que no se les ocurrió poner la palabra desde la concepción hasta la muerte natural, que no pudieron, teniendo la mayoría que tenían, teniendo al profe Silva, que es numerario del Opus Dei, que no se dieron cuenta, que los derechos colectivos de los pueblos originarios que querían consagrar la nueva constitución les permitía tres cosas. Uno, recuperar territorios ancestrales donde hubieran ellos pisado, según los convenios internacionales firmados por Chile, tener judicatura propia, o sea, autonomía judicial. ¿Ustedes saben lo que eso significa y tener soberanía? Un Estado entre el Estado, y que eso no nos iba a causar problemas. Imagínense hoy día si hay una toma, uno tiene, por lo menos legalmente, derecho a pataleo legal. Pero si uno le hubiera dado derechos colectivos a los pueblos originarios, ellos habrían podido tomarse todas las zonas costeras donde ellos alguna vez habitaron, donde están las pesqueras, podrían haberse tomado las zonas mineras, donde alguna vez ellos habitaron y hoy día está la gran minería. Podrían haberse tomado la gran agricultura chilena, que es el pulmón de alimenta al mundo, porque ellos habitaron primero. Y eso estaba reafirmado ya por Chile en los convenios internacionales. Entonces, este unonismo y este globalismo de José Antonio Kast es imperdonable. ¿Y por qué yo soy más duro con Kast que con el resto? No porque respire polería, porque de la izquierda me lo espero. De la extrema izquierda me lo espero, porque es su agenda. Pero no me lo espero de alguien que se ha vestido o se ha disfrazado de hombre bueno, cuando realmente lo único que tiene son ambiciones hiperpersonales. Ahora, o sea, que usted se lo podía esperar de Belín Matei, que reconoció públicamente que su ideología es de izquierda, pero de él no, ¿verdad? No, de él no. O sea, yo sería menos lapidario con Evelyn Matei. La siento que ella es otro Lavín más, se disfraza de lo que se necesite con tal de salir electo, o sea, no tiene ningún principio. Y la política es así, es gente sin principio, y por eso yo me voy de la política. Me aburrí, me hastió, me asqueó, no quiero más. No quiero más de la política, no quiero más ver el horror de que gente que no ha trabajado nunca un peso dirija los destinos de las personas que se sacan la mugre llevando el pan de cada día a su casa, no sabiendo si sus hijos van a llegar sanos y salvos, no sabiendo si ellos van a tener pega el próximo año. Es absolutamente irracional lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Puros, generalización gruesa, la mayoría, una gran parte de ellos, puros idiotas tratando de legislar para gente que no es idiota. Es realmente impresionante. Diputado, ha sido un verdadero gusto conocerlo. Te agradezco la intervención, pero ya tenemos poquito tiempo. Ya, Diputado, muchas gracias a ti. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Otra vez venimos felices a contestar más preguntas, pero ahora me tengo que ir, así que la última. Sí, ya. La última pregunta, rapidito. Quedaron muchos diputados. Le digo honestamente, la verdad que está explotando el chat. Tengo 20 personas acá, pero imposible una sola persona que voy a tener que decir de acuerdo a la fila. Ya, Alfredo Cataldo sería la última persona. Lamentablemente lo siento por las otras personas, pero no puedo, por falta de tiempo, el diputado ya se tiene que retirar. Alfredo, buenas noches. ¿De qué región nos habla? Viña del Mar, región Viña del Mar, quinta región. Ya. ¿Alguna pregunta al diputado? ¿Comentario? ¿Se escucha? Más cerquita. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hace tiempo estaba tratando de ubicarte. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Te encontré accidentalmente por acá. Voy a hacer una pregunta súper precisa.
¿Está la voluntad de los parlamentarios para reducir los ministerios y achicar el Estado, que nos significa un costo magno para todos los contribuyentes? No, no está la voluntad, Alfredo, y eso te lo demuestra que Chile Vamos entero estuvo por más Estado. La Constitución, de haber sido aprobada, era una Constitución que nos traía más Estado, más impuestos, más intromisión del Estado en nuestras vidas, y por lo tanto era justo lo contrario de lo que prometía Kast en su campaña. Kast prometía menos Estado, menos ministerio, y después nos quiso vender una Constitución que traía más Estado, más organismos públicos, más burocracia, más pitutocracia, y por lo tanto traicionó todo lo que él nos ofreció en campaña. Así que, ¿qué nos va a contar hoy día? Yo hoy día leía que el republicano había dicho que tenían que ahora hacer un cambio de timón, dado que Kaiser estaba de candidato. Había que reforzar estas ideas de menos Estado, menos impuestos y menos inmigración. O sea, que había que devolverse de donde habían abandonado. Traidores, traidores, no creen en nada. Lo único que creen es en ver el barómetro de cómo va la opinión pública y seguirla. Ahora que el 70% de los chilenos en la encuesta, creo que fue Criteria, dice que ya no le parece bien el feminismo, ahora vamos a ver cómo salen estas ratas a defender el machismo entonces, o hacerse los locos con los proyectos feministas. Es una vergüenza. Si aquí ya no hay líderes que pinten un norte magnético que los demás quieran seguir. Lo que hacen los políticos es mirar Twitter, es mirar las encuestas y asimilarse, en lugar de demostrar a las personas un mundo mejor donde podamos todos pertenecer o donde queramos participar. No son líderes de opinión, son seguidores de opinión. Las encuestas dejaron de ser capturadores de opinión, sino que son generadoras de opinión. Son un negociado. Así que creo que no hay voluntad política, porque la votación de Chile Vamos, los liderazgos que ellos tienen, Macaya, Chaguán, Ramírez, Chalpen, ellos todos creen en más Estado. Ahora nos van a venir a decir que la Constitución que nos ofrecieron, que aprobáramos, no traía más Estado. Así que no creo que estén los votos para eso, lamentablemente. Yo, por ejemplo, si estuviera en la Comisión de Hacienda, y se lo he dicho privadamente a Marcel, tráigame 4.000 millones de ahorro y nosotros le traemos 4.000 millones de impuestos. Un peso lo pone el Estado, un peso lo ponemos nosotros. Pero ¿por qué tenemos que nosotros ir a poner plata encima de plata mala si ellos quieren seguir despilfarrando a través de las instituciones, ¿no es cierto?, las fundaciones, las corporaciones municipales de derecho privado y los 100.000 empleados públicos que contrató Boric durante los primeros 7 meses de su gobierno? No, po. Yo creo que cualquier reforma o pacto tributario, como ciúticamente quieren llamarlo, tiene que venir con ahorro del Estado. Si nos quieren pedir un peso, que nos demuestren que ellos rebajaron primero un peso. Si no, no. Me tengo que ir. Alfredo, Muchas gracias. te agradezco tu intervención, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Ya, diputado, ya estamos listos ya entonces. Yo le agradezco realmente, diputado, la invitación, porque realmente estuvo muy asertiva. Ahora podemos, ¿no es cierto?, conocer un poquito más. Un diputado independiente que salió del Partido Republicano. Pero, ¿sabe? Le quiero hacer una pregunta cortita. ¿Usted está de acuerdo entonces con Gloria Navellán, que también estuvo en mi canal? Ella dijo que estaba en el templo de la perdición y que ella se retiró del Partido Republicano porque consideró que era una secta. ¿Usted está de acuerdo con lo que piensa la diputada? Sí, estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. En el caso de Republicano, no es un partido, es un comando de José Antonio Kast. Es una pyme donde se asemeja, yo me hago esta imagen, es como que si él dirigiera una escuela, de hecho los Kast tienen un colegio en Paine, o es como si fuera Colonia Dignidad, donde se adora, se idolatra, no a Dios, sino que a un ser humano de carne y hueso como José Antonio Kast. Y él se alimenta de esa idolatría. Así que sí, estoy de acuerdo con Gloria. Les mando un abrazo, hasta luego. Ya, gracias Gonzalo, muchas gracias. Vamos unidos.